Eh, la Revolución Rusa, todo el proceso de la Revolución Rusa es un ejemplo extraordinario de creatividad y de poder popular, extraordinario. Hay pocas experiencias en la historia, ¿no es cierto?, en que un pueblo es capaz de ser creativo hasta el grado de gobernarse a sí mismo, ¿sí? Y entonces, la Revolución Rusa, si uno contara la historia de la Revolución Rusa bien contada, no a través de esta historia patriotera que nos han enseñado, ¿sí?, sirve un excelente ejemplo en contra de todos los estigmas que hay sobre el conjunto del pueblo, ¿sí? Es decir, ignorancia, precipitación, falta de visión, idealismo, ambición, qué sé yo, venganza, todos esos estigmas, ¿no es cierto? El populacho solo es capaz de vengarse, los pobres no son capaces de gobernarse a sí mismos, etcétera. Todo eso se puede poner el gran contraejemplo con la Revolución Rusa. Algo que ni el más reaccionario de los historiadores se atreve a negar, es que la Revolución Rusa contó con un enorme apoyo popular, con un gigantesco apoyo popular, de unas dimensiones que es difícil imaginar. Fíjense, para que calibremos un poco el asunto. Rusia había estado en guerra desde 1914 y siguió en guerra hasta 1921. Primero la Primera Guerra Mundial y después la guerra contra la intervención, ¿sí? Rusia perdió esta primera guerra, una catástrofe. De tal manera que cuando empezó esta otra, el ejército, por decirlo así, o el poderío militar ruso, o el poderío militar convencional, estaba absolutamente en el hoyo. Y entonces eso de armar un ejército en 3 o 4 meses sobre una base social distinta, ¿sí?, y llevar ese ejército a través de toda Rusia a derrotar de uno por uno. ¿Sí? Venía un ejército de este lado, llegaba el ejército ruso, el ejército rojo y derrotaba. Después venía para el otro lado, qué sé yo. ¿Sí? En el fondo, ganar 7 guerras contra todos los ejércitos de intervención, ¿no? Porque son 7 los frentes importantes que hubo en la guerra contra la intervención. Trasladar todo el ejército, ganar una guerra aquí, después están invadiendo por el otro lado, ganar una guerra acá y están invadiendo por otro lado, ¿sí? Es un proceso militar que solo se explica por el arraigo popular que tuvo, ¿sí? La guerra contra la intervención es uno de los tantos ejemplos de que no se puede ganar una guerra contra un pueblo. O sea, cuando toda la gente se pone de acuerdo en apoyar una determinada cosa, no hay ni un poderío militar que se pueda sobreponer, ¿sí? Y entonces los bolcheviques hegemonizaron políticamente un movimiento popular con una capacidad, ¿no es cierto?, de lucha, con una conciencia, con una voluntad, ¿no es cierto?, enorme. Un caso extraordinario. No hay muchos casos que uno pueda enumerar en la historia del siglo XX, ¿no es cierto?, de una edición tan grande. Y entonces cuando los historiadores reaccionarios dicen en 1921 murieron 2 millones de personas de hambre, ¿sí?, bueno, están las típicas exageraciones del que murieron 20 millones, que murieron 10 millones. Pero es probable, o sea, es documentable, que hubo hambruna en Rusia entre 1919 y 1921, que hubo hambruna en 1922. Y entonces uno dice, pero ¿cómo esta gente estaba loca entonces? ¿No? Si hubo hambruna, si estaban peor, ¿no es cierto? Si bajo los señores feudales de la época zarista estaban más o menos bien y ahora están como el ajo, ¿por qué siguen apoyando a la revolución? No sé si se dan cuenta, si la tesis reaccionaria de que hubo grandes sufrimientos del pueblo ruso fuese cierta, la gente debería haberse dado vuelta a la chaqueta y haber recibido los ejércitos de intervención como salvadores. Pero no fue eso lo que ocurrió. En las peores condiciones económico-sociales, en las peores desventajas militares, el pueblo ruso fue capaz de resistir la intervención. Entonces, ¿qué hay que decir de eso? Hay que decir que el pueblo ruso se cuadró con la revolución. Y ahí la historia no relatada es el papel que tuvieron los eseristas, el papel que tuvieron los anarquistas, el papel que tuvieron los mencheviques. ¿Se dan cuenta? Porque sería como, no sé si se dan cuenta el milagro. En 1917 los eseristas eran la mitad de los votos. Y en los 3 años siguientes se ganó una guerra dirigida por los bolcheviques. ¿Qué pasó con los eseristas? ¿Desaparecieron? No, pues los eseristas apoyaron al bando bolchevique en la guerra revolucionaria. Lo apoyaron de hecho, ¿se dan cuenta?
Entonces, en el gobierno, los mencheviques pelearon con los bolcheviques, pero en la guerra revolucionaria, todos los rusos se cuadraron con los bolcheviques. Entonces, se podría decir que los bolcheviques ahí usufructuaron de una unidad nacional producida desde abajo. No crearon la unidad nacional, de hecho no había unidad nacional. O sea, justamente lo que había ocurrido es que los eseristas y los mencheviques se habían retirado del gobierno, ¿sí? Pero a la hora de la gran tarea nacional, digamos, contra la intervención, los rusos se cuadraron. Y se cuadraron, para que vean hasta qué punto, ¿no es cierto?, en un proceso que es bien extraordinario, que es lo que se llamó el comunismo de guerra, ¿sí? Lo que pasa es que el ejército rojo era un ejército a pata pelada, era un ejército, ¿no es cierto?, imagínense en Rusia en invierno andar a pata pelada es mortal, así de simple, ¿no? Un ejército a pata pelada, un ejército con escopetas, un ejército poco menos que con arco y flecha, ¿sí? Y entonces, para donde iba el ejército había que mantenerlo, un ejército enorme. Y entonces se llamó comunismo de guerra a la política de expropiar el excedente campesino para mantener el ejército. ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica el ejército por donde iba se lo comía todo. Y, literalmente, o sea, se comían el grano, pero además, no sé, si faltaba grano, se comían los caballos, se comían los chanchitos, se comían los... Noten que la economía campesina está llena de esos medios de subsistencia. Todos los campesinos tienen gallinitas, tienen gansos, tienen un par de chanchitos, qué sé yo, ¿sí? Entonces los campesinos tienen mucho que perder en una guerra, ¿ya? Y en todas las guerras modernas los ejércitos arrasan con esos bienes de los campesinos, ¿sí? Llegan a una aldea y matan toda la gallina y matan todos los chanchitos y comen y de ahí sigue la guerra, ¿sí? El comunismo de guerra fue una política estatal. En algún momento hubo que decir, mire, queda permitido que el ejército apropie el excedente. En realidad se lo comían todo. Y a pesar del comunismo de guerra, que afectó fundamentalmente a los pequeños propietarios, ¿sí? A pesar de eso, los pequeños propietarios se pusieron con el ejército rojo. ¿Se entiende? Entonces, y hay escenas así como emocionantes, en que los tipos, que son las escenas que después la propia historia stalinista dejó de contar, cuando en realidad deberían haberse afirmado en eso, en que el ejército rojo llega, ¿no es cierto?, a robarse toda una aldea, ¿sí? Y llegan ahí armados hasta los dientes, ¿no es cierto?, ya pasando todos y los tipos ya tenían preparado el asado. Dice, pero compañeros, si nosotros lo estábamos esperando, esto justamente es para ustedes, para que ganemos la guerra, etcétera. Y entonces, digo eso porque el comunismo de guerra es un proceso muy distinto al saqueo que hubo en 1932. En la práctica se trata de lo mismo, el ejército va y saquea todo, ¿sí? Pero en la época del comunismo de guerra había una especie de euforia revolucionaria. Euforia, llegaba el ejército y todo el mundo aplaudía y qué sé yo, los apoyaban, y cuando los ejércitos blancos avanzaban, escondían a los soldados y después les pasaban las escopetas y vamos peleando de nuevo, etcétera, ¿sí? Todo un pueblo eufórico de ahora somos libres, ahora empezó el socialismo, qué sé yo, ¿sí? Hay unas escenas, pero increíbles. Lenin va al campo, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que ocurría y a azuzar ahí a los pequeños propietarios agrícolas. Y entonces los tipos lo reciben en una aldea y se arma una fila de viejitas para besarle el anillo. Se dan cuenta como a los popes ortodoxos, ¿sí? Y Lenin tiene que explicar que no, que esta es la religión es enajenante y la cacha de espada, y aquí no se trata de andarle besando el anillo a Lenin, ¿sí? Así que todos de pie y todos aplauden y cantamos la internacional, la cacha de espada. Y de repente aparece el cura del pueblo, y dice, sí, la religión es enajenante, el verdadero Dios no es de los poderosos, y la galla era religiosa igual, pues, ¿se dan cuenta? Y porque los curas, igual que en la Revolución Mexicana, se pusieron con la revolución. Por eso la Iglesia ortodoxa no peleó con la revolución ni fue reprimida por la revolución. Porque la Iglesia ortodoxa tenía un arraigo popular muy grande y la mayoría de la base de la Iglesia, ¿no es cierto?, apoyó la revolución. Entonces hay una tradición secreta, así como subterránea, de los líderes soviéticos que siguen siendo religiosos. O sea, no sé si saben, pero a Leonid Brezhnev le hicieron un funeral religioso, un secretario general del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque la mamá de Leonid Brezhnev, ¿no es cierto?, que murió a los 140 años, ¿no es cierto?, siguió siendo ortodoxa hasta que se murió. ¿Se dan cuenta?
Y entonces Stalin era ateo y qué sé yo, pero la tía de Stalin y el sobrino en segundo grado, ¿no es cierto?, iban a la iglesia y los enterraban en el cementerio ortodoxo. ¿Sí? O sea, para que vean, la Revolución Rusa es expresión de una unidad orgánica del pueblo que llega incluso a esas dimensiones. La iglesia se cuadró, los intelectuales se cuadraron. Y entonces los tipos más excéntricos, bueno, el mismo Lunacharsky, ¿sí? Los tipos más excéntricos, los tipos más ciúticos, los tipos más afrancesados, se volvieron, así como de un mes para otro, auténticamente bolcheviques, ¿no es cierto? Y empezaron a hacer el arte del comunismo y el comunismo ahora, etc. Este comunismo de guerra, ¿no es cierto?, es la expresión económica de la guerra civil. ¿Sí? Y eso se dio para una discusión teórica, porque alguien dijo, bueno, esto de expropiar a los campesinos no es una política circunstancial, no, eso es una política permanente, porque ahora todos los bienes son de todos, así que el Estado tiene que ir a agarrar todos los bienes y repartirlos como el Estado quiere. Y otros dijeron, no, esta cuestión de la guerra, del comunismo y guerra es provisorio, y por ahora, mientras ganamos guerra, hubo una discusión ahí. La misma discusión en otro ámbito distinto se dio en el PROLET 1. El que dirigió este movimiento, esto es una sigla que designa al Movimiento para la Cultura Proletaria, ¿no? El Movimiento para la Cultura Proletaria tenía una orgánica y el que dirigía esa orgánica era Alexander Bogdanov. En el Movimiento para la Cultura Proletaria se dio también el tema del comunismo ahora. El comunismo es ahora. Se acabó la lucha de clases, así como una especie de... Se acabó la lucha de clases por decreto, ¿no? Entonces apareció, por ejemplo, el arte de masas. O sea, no hay artistas y masas, sino que las masas hacen arte. Entonces los pintores salen a la calle a hacer pintura, ¿no es cierto?, pública, fuera de los museos, fuera de los cuadros, fuera de cualquier formato, ¿sí? Y entonces un pintor pone ahí sus baldes de pintura y le pasan la brocha a la gente, para que la gente pinte, ¿sí? Y entonces Isidoro Duncan sale a la plaza, ¿no es cierto?, y se pone a bailar para que todos bailen, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay un concierto, se hace música concreta porque se valora, no la música burguesa con pentagrama y con reglas, todo eso es burgués, sino que se valora el sonido como música, el sonido del trabajo. Entonces, hay un concierto de música concreta que es muy curioso, que lo hizo Bertov. Música concreta, no sé si imaginan lo que es. Esta música es la música de las clases, porque es la música, el sonido de la tiza contra el pizarrón. Y entonces hubo un concierto de música concreta al que fue Lenin, y fue toda la camarilla bolchevique, qué sé yo. Y entonces Bertov hizo una orquesta de músicos concretos que ejecutaron ahí, ¿no es cierto?, una pieza que era Los obreros después del trabajo. Y entonces los tipos están sentados con una serie de implementos aquí medio raros alrededor. Entonces los obreros salen de la fábrica. Los obreros llegan a la casa. Los obreros comen. Y entonces los tipos agarran un plato y empiezan a golpear el plato. Los obreros ven cine y aparece una proyección de cine atrás. Y todos se dan cuenta, qué sé yo, y empiezan a hacer exclamaciones. Oh, sí, y ese era el concepto. Trotsky cuenta que el camarada Lenin quedó profundamente meditativo después de eso. Imagínense, ¿qué habrá pensado Lenin? Música concreta. No dijo nada, quedó meditativo, y Trotsky no se atrevía a decir que a Lenin no le gustaba esa música. Pero si esa era la música del movimiento de cultura proletaria, Lenin tenía que acatar. Pero quedó meditativo. ¿Sí? A Lenin le tocó ver esas cosas. Bueno, yo les escoba en las clases, ¿no? En las clases. No hay profesor y alumno, es una relación de clase autoritaria. Es una diferencia social esta. Entonces, los alumnos tienen que hacer las clases. Y entonces, entre muchas otras locuras, se inventaron todas las pedagogías participativas del siglo XX. Que los alumnos salgan a la calle a investigar, que los alumnos escriban sus propios libros, que el profesor se siente allá y los alumnos hagan la clase, que los alumnos se eduquen en contradecir al profesor.
Se acabó la diferencia profesor-alumno, se acabó la diferencia artista-público, se acabó la diferencia enfermo-médico. Y entonces los tipos, de la nada, así como, inventaron la medicina social del siglo XX, que la gente sepa medicina. Entonces salían a enseñar medicina, y cuando atendían a los enfermos, a que no haya una relación autoritaria en el saber, venían y le explicaban todo el tratado de medicina y la gallada, y decía, bueno, pero denos algún remedio. No, pero si usted tiene que saber. Una cosa emocionante. El dominio, además, el dominio de la cultura humana por sobre la naturaleza. Se acabó el naturalismo. Entonces, en la marcha del 1 de mayo de 1918, salieron los construccionistas rusos, ¿no es cierto?, disfrazados de cubos, de pirámides, de esferas. Un tipo disfrazado con una espiral, o sea, representando cuerpos geométricos que no tuvieran, o sea, alterando las proporciones corporales para que la naturaleza no dominara el cuerpo. El cuerpo tenía que ser dominado por la inteligencia humana. Y entonces salieron los tipos a pintar los árboles, que pintaban rojos, amarillos, naranjas, para que no tuvieran el color de la naturaleza, sino que se expresara el dominio del hombre sobre la naturaleza, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, del cual va a surgir la abundancia, ¿no es cierto? Y todos vamos a ser felices, ¿se entiende? Tenían unos caballos, hay unas fotos de eso, unos caballos con unas armaduras, para que el caballo no tuviera forma de caballo, tuviera otra forma, ¿se entiende? Entonces, eso, y noten que en la tribuna, ¿no es cierto?, Lenin mirando profundamente meditativo, ¿se entiende? Y ya está, ¿ah? Bueno, se acabaron las diferencias entre soldados y en el Ejército Rojo. De repente hay unos ensayos anarquistoides que son bien curiosos, ¿no? Que es que los capitanes, por decirlo así, eran rotativos. Y entonces, de repente queda la escoba, porque ¿a quién le toca ser capitán? No, a mí, sí, los tipos venían a atacar, etc. Entonces, el estallido de entusiasmo revolucionario alcanzó todos los extremos. Uno de los extremos simpáticos que pasó en la Revolución Francesa, en la Revolución Cubana, en la Revolución China, es el amor libre. Se acabó la diferencia entre hombre y mujer, y entonces hay amor libre, ¿no es cierto? Y no sé, todas las revoluciones han sido machistas. Da que pensar. Los compañeros gays siempre han sido reprimidos por la revolución. Y yo diría que parte de ese imaginario machista es el amor libre, del imaginario machista. Porque no sé si se dan cuenta, pero imaginario machista significa que los hombres se pueden acostar con todas las mujeres que quieran. Pero no se les va a ocurrir que las mujeres se pueden acostar con todos los hombres que quieran, porque tiene que haber algún orden, ¿no? O sea, sabéis que estemos en revolución, pero no exageremos. El hecho es que hubo un momento de amor libre, ¿sí? Las mujeres tienen derecho a disfrutar del sexo. Estamos en 1917, además en Rusia. No sé si se dan cuenta, no es París, no es el Moulin Rouge, ¿no es cierto? No. Imagínense en el campo, la cara que pondría la gente cuando llegaban los intelectuales a la ciudad, decir, compañeras, tienen derecho a disfrutar del sexo. Y como tienen derecho, entonces inventaron los jardines infantiles. Inventaron la educación sexual de los niños. A los niños hay que explicarles de dónde viene la guagua, porque es burgués decir que es la trae la cigüeña. Noten esto de independizar, esto de lo ciútico en estética, ¿no es cierto? Ir más allá de la lógica de la representación. Eso significa que los cuadros pueden estar mal hechos, porque total lo que importa son los colores y las formas, no que esté bien hecho el dibujo. Los rusos inventaron eso. En la época de la Revolución Rusa, eran los primeros cubistas, los surrealistas, ¿no es cierto? Esta cuestión de, no sé, pues los rusos leyeron por primera vez a Marx, ¿no es cierto? Bueno, también había rusos que leyeron por primera vez a Freud, y por eso que había educación sexual para niños en los jardines infantiles. Pero para que vean el delirio, ¿sí? El país está en guerra, la gente está en la extrema miseria y hay euforia revolucionaria. Lo que muestra que los pueblos no se mueven por el estómago, que la gente común y corriente es capaz de volar así, pero de pegarse unas voladas increíbles. Noten que no es poco tiempo, 3 años en que está todo el mundo eufórico. Y el efecto, ¿no es cierto?, de esa pura voluntad es bien concreto, es ganar la guerra revolucionaria. Un pueblo que siente que puede hacer lo que le da la gana, que siente que puede ejercer su voluntad, no hay enemigo que se le ponga por delante, ¿sí? Y el efecto es la creatividad, como digo, los jardines infantiles, la liberación de la mujer, el amor libre masivo, ¿no es cierto?, el arte para las masas, todas son buenas ideas,
que a lo largo del siglo XX se han desarrollado de muchas maneras y que todas son inventos de la Revolución Rusa.